Cordial saludo docente y compañeros. El tema que nos atañe hoy es disciplina e interdisciplinaridad en la asignatura de enfoques actuales de la educación. Mi nombre es Ana Cristina Cerquera Giraldo y estoy cursando doctorado en Ciencias de la Educación. Disciplina e interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad es una herramienta de adaptación y progreso en las universidades, ya que con esta era evolutiva de la tecnología, todos aquellos pensum y currículos y planificaciones con los cuales se le enseñaba al estudiante en la educación superior han quedado obsoletos. Este tema será el epicentro de la reflexión en este trabajo en el cual analizaremos cómo este concepto aporta a la educación superior. Educación superior y tecnología. Bueno, la interdisciplinaridad es una herramienta, como lo he mencionado anteriormente, de progreso. En las universidades, en los esquemas tradicionales antes de la era tecnológica se manejaban las disciplinas de formas aisladas. Por ejemplo, la ciencia, la técnica y la cultura se manejaban como disciplinas en diferentes líneas. Sin embargo, el contexto social de esta era tecnológica ha hecho que todo ese esquema tradicional se quede obsoleto y que sea necesario unir todas estas disciplinas para poder favorecer la enseñanza que se le da a los estudiantes con el fin de que sean competentes al momento de enfrentarse como profesionales a un mundo competitivo. En cuanto al currículo, este concepto tiene que ver con la unión de diferentes disciplinas, las cuales van a alimentar el currículo. Ese mismo currículo va a dirigir la planificación y lo que se busca es que se integre la teoría con la práctica de forma que faculte al estudiante para que adquiera habilidades no solamente de tipo ciencias, por ejemplo, sino ciencias, psicología, social, cultural, muchas de las ciencias que le van a favorecer, ya que cuando el estudiante sea un profesional va a tener que interactuar con el mundo exterior, va a tener que conocer esa teoría y va a tener que saber aplicarla. Entonces, la interdisciplinaridad con respecto al contenido. No se trata del concepto de diferentes disciplinas construyendo algo nuevo, sino cómo esas diferentes disciplinas pueden transformar, comprender un contenido, conocerlo, filtrarlo, permearlo, de forma de que se convierta ese mismo contenido en una herramienta que se pueda aplicar, por ejemplo, desde un proyecto en diferentes disciplinas, lo cual va a favorecer no solamente que el estudiante y que el docente pueda evaluar desde sus diferentes disciplinas, sino que el que más se enriquece con esto es el estudiante, porque sin darse cuenta, cada proyecto que pueda realizar a través de, que sea permeado a través de la interdisciplinariedad, va a facultarlo y va a irle brindando habilidades que con el tiempo va a poder utilizar cuando ya está en el ejercicio de su labor. Entonces, ¿cómo sería este concepto en la enseñanza? Realmente la interdisciplinariedad lo que busca es globalizar el conocimiento, porque en la actualidad la información es un tema que se maneja con una rapidez impresionante. En la antigüedad o en la era tradicional, antigüedad, en la era tradicional, por decirlo así, pues utilizábamos los libros, íbamos a las bibliotecas, el docente nos guiaba hacia la búsqueda del conocimiento porque la información no era tan alcanzable, por decirlo así, para los que estudiamos, pues en ese tiempo en donde la era tecnológica todavía no ha hecho un boom. Sin embargo, ahora la inteligencia artificial, la parte del Internet, de todas las herramientas tecnológicas que están, le han brindado mucha facilidad a los estudiantes, entonces ahora lo que se necesita es qué hacer con ese conocimiento, cómo producir a través de toda esa información que está al alcance del estudiante, formas en las cuales él pueda analizar de forma crítica, de forma reflexiva y de forma integral lo que está aprendiendo.
¿Cómo se puede hacer esta globalización del conocimiento? A través del diseño curricular, porque a veces la limitante no solamente es la incapacidad del docente de aplicar la interdisciplinaridad, sino que el diseño curricular también limita esa facultad en la que se puedan integrar las diferentes disciplinas. Si se puede arreglar y modificar el diseño curricular uniendo disciplinas, permite que se hagan estrategias de enseñanzas a través de las cuales la universidad, el pensum, el currículo y la planeación arrojen un resultado que pueda ejecutarse en el aula de clase. Entonces, este concepto de interdisciplinaridad tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Digamos que los aspectos negativos no es en sí el concepto, sino que no se sabe aplicar el término, porque la misma limitante del concepto de interdisciplinaridad tiene que ver con el diseño curricular. A veces cuando se trabaja con diferentes disciplinas, por ejemplo, en proyectos transversales, los docentes los podemos unir para un proyecto y se puede escribir en el currículo, sin embargo no queda explícito. Entonces cuando cualquier otro docente va a venir a aplicar el proyecto o cuando alguien quiere ver la forma en que esas disciplinas se van a unir para producir algo, no está explícito. Y también se une esto a que el docente no está capacitado y que no conoce la forma en la cual puede aplicarlo, en la cual puede evaluar al estudiante desde diferentes puntos o de diferentes enfoques que permite un mismo proyecto. El aspecto positivo sería que el estudiante realmente aprende a hacer algo. Por ejemplo, si se manda a un estudiante de, no sé, de ingeniería a una obra, a hablar con las personas de la comunidad respecto a la construcción de un tramo de carretera. Se te aplican diferentes disciplinas. Por ejemplo, la misma parte del cálculo para pues, la posibilidad de hacer o no hacer, la parte de estudio de suelos, la parte social porque tiene que interactuar. Entonces, la parte psicológica porque el impacto en la comunidad ha generado ese tipo de proyecto. Entonces, todo esto permite que el estudiante aprenda a hacer algo, que aplique lo que ha aprendido. Anteriormente lo que como estudiantes de pregrado aprendíamos era conceptos y conceptos. Y cuando llegamos a la hora de la realidad, cuando recibíamos ese diploma y éramos egresados, teníamos un grave problema y era que no llegábamos nos enfrentábamos a todo sin saber, sin tener la práctica. También permite que este trabajo sea independiente y autónomo porque el estudiante va a tener que desenvolverse solo. Por ejemplo, en Cuba se realizó en la universidad un proyecto que se llamó Del aula a la comunidad. Entonces, lo que tenían que hacer los estudiantes de veterinaria era ir a una comunidad, se repartieron en grupos teniendo un docente consultante y lo que se obtuvo de todo este proyecto fueron varias cosas importantes, por ejemplo, la independencia del trabajo de los estudiantes, ya que tenían que enfrentarse a la parte de las personas, tenían que enfrentarse también a pues hacerle el análisis a los animalitos y mirar si el animalito estaba bien o mal, la parte de anatomía, de biología, de fisiología, de psicología, la parte social, la parte cultural por el entorno, también la transversalidad de las asignaturas, como estaba mencionando, las habilidades prácticas del ejercicio de la labor del proyecto y el uso del lenguaje técnico. La planeación educativa, entonces dentro de la planeación educativa, lo que se busca es fijar unas metas, desde esas metas plantear unos objetivos y con esos objetivos aterrizarlos con los recursos que hayan en el plantel educativo y a partir de ellos tener estrategias para la enseñanza. La planeación educativa tiene que poderse ajustar al contexto, tiene que poderse replicar, tiene que poderse ejecutar y tiene que poder optimizar los recursos con los cuales se va a manejar. Entonces, los principios de la planeación, objetividad, a través de la cual se genera
se plantea un horizonte general de lo que se busca, la flexibilidad, porque pues todo currículo y toda planeación está sujeta a diferentes eventualidades y por eso siempre debe haber cierta holgura en la planeación del currículo. La factibilidad, que es la posibilidad de ejecutar, y cuantificación y unidad tiene que ver con la parte en la planificación que busca tener numerados o con numerados o con porcentajes la parte del avance de la planificación, pero pues esto está sujeto a la flexibilidad, entonces es ahí como una ambivalencia entre que no poner fecha ni especificar y también querer cuantificar para poder mejorar. Conclusiones. Entonces, la interdisciplinariedad es la meta del progreso en la era tecnológica, ya que va a permitir a las universidades adaptar al estudiante en la parte teórico-práctica para producir egresados que sean afines al contexto de la era tecnológica. Una forma de utilizar la interdisciplinariedad en la educación superior es a través de proyectos como el mencionado en la Universidad de Cuba, con los estudiantes de veterinaria en el proyecto del aula a la comunidad. Permite esto que los estudiantes adquieran habilidades, que aprendan a hacer algo y cuando se enfrenten al ejercicio de su labor como profesionales, puedan hacerlo porque ya tienen habilidades sociales, porque ya tienen habilidades técnicas, porque ya tienen un lenguaje propio de la misma carrera que estudiaron, porque no solamente es parte teórica, sino que ya saben hacer. Y pues una de las desventajas, de la gran desventaja que tiene este concepto de interdisciplinaridad, es la falta de conocimiento por parte de los docentes, que no conocemos y si conocemos no sabemos ejecutar y si sabemos ejecutar también podemos estar limitados por el currículo. Entonces, para que haya un progreso global del conocimiento dentro de una universidad, siempre va a ser necesario que el docente esté capacitado, que la universidad esté alineada con el progreso para que pueda haber una evolución conjunta de la forma de enseñar y que el mayor beneficiado sea el egresado que adquiera habilidades para que pueda ser competente en el ámbito de su labor.